Hola, buenas a todos. En este vídeo vamos a tratar de explicar cómo de sostenible es la red de Bitcoin. Hay personas que lo ponen en duda que la red de Bitcoin pueda ser sostenible dentro de 3 o 4 halvings, diciendo que como la recompensa se reduce a la mitad, se tendría que subir mucho el precio para poder mantener los mineros el interés en la red de Bitcoin. Vamos a hacer el supuesto de que la red de Bitcoin actual es lo suficientemente segura, es decir, vamos a hacer el supuesto de que se mantiene este hash rate. Lo normal es que suba, pero con este hash rate ya es suficientemente segura la red. Y vamos a explicar cómo de fácil es que se puedan mantener este hash rate con los costes de los mineros subiendo cada vez que ocurre un halving, porque los costes de los mineros evidentemente cada vez que sube un halving van a subir, pero no van a subir en la proporción que las personas se piensan. Hay gente que se cree que siempre se tiene que multiplicar el precio por 2 para que los mineros sigan siendo rentables, pero no es así porque en cada halving los costes no aumentan al doble, aumentan menos del doble y vamos a explicar numéricamente cuánto de menos suben los costes cada halving, ¿no? Y por qué suben menos del doble, como la gente suele afirmar, ¿no? Bien, vamos a ver lo que se produce en los bloques de Bitcoin. Esta es la meme pool y aquí están todos los bloques que se van produciendo de Bitcoin. Y por ejemplo, en este último, que es el bloque 813.953, tenemos que se han cobrado de comisiones 6,646 Bitcoin. La comisión base, todos sabéis que en este periodo de tiempo hasta que ocurra el siguiente halving son 6,25 Bitcoin. Y aparte de eso, se cobran las comisiones que se han generado en ese bloque por todas las operaciones que hay incluidas en ese bloque. En este bloque, por ejemplo, se han generado de comisiones 0,396 Bitcoin, o sea, casi 0,4 Bitcoin. En el bloque anterior, como vemos, se han generado 0,254 Bitcoin de comisiones. En el anterior, 0,339 de comisión. En el anterior, 0,356. O sea, que aparte de la comisión base, o sea, del subsidio base, perdón, que son los 6,25 que te da la red, se generan estas comisiones, ¿no? O sea que hay una parte, que son estas comisiones, que no se van a disminuir a la mitad cuando ocurre el halving. Lo que disminuye a la mitad cuando ocurre el halving es el subsidio, lo que da la red, los 6,25. Esto no se reduce a la mitad, las comisiones van a seguir estando ahí en el bloque. Se va a seguir pagando comisiones, las mismas comisiones, dependiendo de las operaciones que entren en cada bloque, habrá más o menos comisiones, pero se van a seguir pagando. Eso no se reduce a la mitad. Por lo tanto, ya solamente con ver eso, sabemos que los costes no se duplican cada vez que hay un halving para los mineros. Si se mantiene todas las demás variables constantes, los costes de los mineros suben menos del doble. Con lo cual el precio ya no se tiene que multiplicar por 2 en el siguiente halving para que los mineros sigan siendo rentables, manteniendo, como digo, todas las demás variables constantes. Ahora vamos a ir a una tabla de Excel donde vamos a explicar todo más detalladamente y con números. Imaginemos que, bueno, aquí tenemos la recompensa base de cada halving. El halving de 2020, que es en el que estamos ahora, tiene 6,25 de recompensa. El halving del 2024, que es en el que entramos el año que viene, desde esta fecha 2028 tendremos 3,125 bitcoins de recompensa base. El halving del 2028 1,5625 y así sucesivamente la mitad cada vez, ¿vale? Hasta el halving de 2044 que hemos puesto aquí, que la recompensa base será 0,09765625 Bitcoin. Hay muchas personas que se piensan que llegando a este punto, pues que no es rentable para los mineros minar porque te dan muy poco por cada bloque resuelto. Pero vamos a demostrar que no tiene que subir el precio tanto para que los mineros sigan siendo rentables. Bien, para mantener el mismo nivel de hash rate que tiene la red ahora, ¿eh? No vamos a hacer supuestos que cambien otras variables, pero si queremos que la red sea más grande, pues evidentemente el coste será mayor porque habrá más competencia por esos Bitcoin. Pero vamos a suponer que se mantiene la red, que ya digo, con esta red es lo suficientemente segura desde mi punto de vista, o sea que no habría problemas, ¿vale? Ya sabéis que además se autoajusta la dificultad de la red, o sea que cuanto más mineros se conecten, también más dificultad y algunos mineros pues no serán rentables y al final, si algunos tienen que cerrar, los otros ganarán más, o sea que al final se autoajusta. Pero vamos a pensar que esas variables están fijas. Vamos a suponer que se cobran de comisión en cada bloque 0,20, que ya habéis visto que algunos bloques es más, pero también he visto esta mañana algunos bloques que es menos. Vamos a suponer que de media es 0,20.
Evidentemente no es una cosa estable, ya habéis visto que unos cobraban 0,33, otros 0,25, otros 0,37, otros 0,15, otros 0,09. Depende de la actividad que haya, pues se cobra más o menos. Pero vamos a suponer que de media son 0,2 y al final la suerte te hace que más o menos las empresas que están minando, pues una vez te toque uno de 0,33, otra te toque una de 0,09 y al final la media pues te salga 0,20 por poner, ¿no? Si queréis cambiar esto en el Excel se puede cambiar, se puede poner 0,3 o 0,15, lo que queráis y os saldrán unos datos un poco diferentes, pero para el ejemplo nos sirve igual. Vamos a poner 0,20. Entonces sumamos la recompensa total y aquí tendríamos 6,45 en este momento, porque son 6,25 más 0,20 y aquí serían 3,325 y así sucesivamente sumamos todo. Con lo cual aquí, cuando la recompensa en el halving de 2040 pase a ser 0,0976 y la comisión sea 0,20, bueno, y en este caso también en el caso del halving de 2040, ya estaremos que las comisiones serán tan grandes o más que la recompensa base, ¿vale? O sea que a partir de aquí ya es más importante la comisión que haya en cada bloque que la recompensa base. Pero bueno, vamos a ver cuánto se reduce la recompensa cuando lleguemos al siguiente halving en el año 2024, es decir, el año que viene. La recompensa se va a reducir un 48,45%. Es decir, si todo se mantiene igual, si los mineros que están minando ahora siguen siendo los mismos, la recompensa que van a obtener va a ser un 48,45% menor. Es decir, si recibían un Bitcoin, ahora solo van a recibir un 51,55% de ese Bitcoin, es decir, 0,5155 Bitcoins. No van a recibir medio Bitcoin. Si recibían uno, van a recibir 0,51, más de medio Bitcoin. O sea que la recompensa no se les va a reducir a la mitad. ¿Por qué? Porque está esta parte que no se va a reducir a la mitad. La que se reduce a la mitad es esta, los 6,25, pero esta se mantiene. Y ahora no es mucho porcentaje, porque 0,2 respecto a 6,25 no es mucho, pero esto va subiendo en porcentaje, con lo cual en el siguiente halving la recompensa solo se reduce un 47%. Y en el siguiente solo se reduce un 44,33% la recompensa de los mineros. Y en el siguiente un 39,81%. Y en el siguiente un 33%. Y en el siguiente un 24,7%. Es decir, en el halving de 2044, la recompensa que van a obtener los mineros después del halving va a ser un 75,3% de la que obtenían antes. Solamente se les va a reducir un 24,7% la recompensa, no a la mitad, como la gente se piensa. No, porque cada vez, cuanto más adelante vayamos en los halving, menos se les va a reducir la recompensa a los mineros. ¿Vale? Entonces no se va a necesitar que el precio se multiplique por 2 cada vez. Cada vez se tendrá que multiplicar por menos, subir menos en cada halving para que los mineros sigan siendo rentables en el siguiente halving. Bien, vamos a coger que el coste de un Bitcoin ahora, por ejemplo, para un minero, vamos a poner que es 18.000. Esto lo podéis calcular con cualquier coste que se os ocurra. Aquí se puede cambiar en el Excel, en esta casilla que he puesto aquí con fondo negro, y podemos poner otro número y nos cambia todo el Excel. Si creéis que los costes de los mineros son 23.000, pues ponéis 23.000. Yo he leído hace un par de meses o 3 y lo sacamos en el canal que más o menos muchos mineros andaban por el coste de 18.000 por Bitcoin, ¿vale? Pues si para sacar un Bitcoin ahora, que todavía estamos en el periodo 2020-2024, es decir, todavía no hemos llegado al halving, para sacar un Bitcoin te cuesta 18.000, cuando ocurra el halving, ese mismo minero no va a recibir un Bitcoin por estos 18.000. Por estos 18.000, como se le va a reducir la recompensa en un 48,45%, solo va a recibir el 51,55% de lo que recibía antes, es decir, 51,51% de un Bitcoin sería 0,5155 Bitcoins. Es decir, si con 18.000 después del halving solo sacas 0,5155 Bitcoin, ¿qué coste necesitas para sacar un Bitcoin? Esto es una regla de 3, es decir, hay que multiplicar 1 para sacar un Bitcoin por 18.000 dividido entre 0,5155. Y entonces el coste que nos sale después del 2024 para minar un Bitcoin, para ese mismo minero que tenía un coste de 18.000, el coste no va a ser el doble, no va a ser 36.000, que lo tenemos marcado aquí, va a ser 34.917.
No se nota mucho, apenas son $1.000 menos que lo que la gente piensa que es, $1.000 menos de 36.000, pero es menos del doble. Y en el siguiente, bueno, la subida necesaria del precio sería un 93,98%. En este caso tendría que subir, sí, casi un por 2, pero no llega a ser un por 2, es un 93,98%. En el siguiente halving, ¿qué coste tendría ese mismo minero? 65.872. No se ha multiplicado por 2. Si se llega a multiplicar por 2 cada vez, tendríamos un coste de 72.000 y el coste es 65.000. En este caso ya son 6.000 menos ya, en este caso. Y solamente tendría que subir el precio un 88,65%, no tendría que multiplicarse por 2. Y en el siguiente halving el coste de minar un Bitcoin sería 118.318 en lugar de 144.000 que la gente se piensa porque hay que multiplicar cada vez por 2 y no es así. Sería una subida del 79,62% y así sucesivamente. En el halving del 2036 a 2040 el coste sería 196.571 el coste de minar un Bitcoin, mientras que el coste, si hubiésemos hecho un por 2 todas las veces, sería 288.000. Aquí la diferencia es notable, hay casi 100.000 euros de diferencia, para que os deis cuenta de cómo cuanto más adelante vayamos en los halving, menos tiene que ser la subida que tenga Bitcoin, ¿vale? Entonces, esta subida, fijaros que no es tanto. Llegar a un precio por encima de 200.000 en el año 2036, estando como estamos en 2023, que son 13 años, no me parece nada descabellado para que se mantenga la red de Bitcoin como está hasta ahora. Como está hasta ahora. Evidentemente, si el precio sube más, si en lugar de subir hasta 200.000 en el año 2036 está en 400.000, pues la red tiene capacidad de que entren más mineros en el mercado. Porque el precio será mayor, entonces les da igual que el coste sea mayor. Les da igual tener que repartir entre más, porque la red da para más. Si no da para más, pues se quedará como está, pero ya es suficientemente segura como está. ¿Vale? Entonces, no hay ningún problema porque ocurran los halving para que la red de Bitcoin se mantenga como mucha gente dice. Otra cosa que tampoco hemos tenido en cuenta, hemos mantenido todas las variables constantes, pero la realidad es que cada halving los aparatos de minería van mejorando. Es decir, no es lo mismo un aparato de minería de hace 4 años que los que se están vendiendo ahora. Son mucho más eficientes, consumen mucha menos energía y por lo tanto la energía, que es el coste fundamental en los mineros, ese coste disminuye, ¿no?, con el tiempo, ¿no? Entonces vamos a suponer que hay una reducción de costes en energía del 10% por la eficiencia de los mineros. La mejora de eficiencia cada 4 años, imaginaros que es del 10%. Cada 4 años, que no es tanto, cada 4 años que mejore un 10% la eficiencia del aparato de minería, no es tanto, es muy poco, ¿no? Pero vamos a suponer eso. Aquí se puede cambiar también el número y si ponemos 20 te cambia todos los números, como veis, pero vamos a poner un 10, solamente un 10 de mejora de eficiencia. Y el resto, como digo, mantenemos todo igual. Pues imaginaros, empezamos en el mismo supuesto de que el coste en el año 2020 era 18.000 por Bitcoin para los mineros. Vamos a suponer eso. A lo largo de esos 4 años, de 2020 a 2024, vamos a suponer que los mineros mejoran un 10%. Entonces, para final del periodo, para cuando estamos a punto de llegar al año 2024 y al halving, el coste ha bajado de 18.000 a 16.200. Por lo tanto, hacemos los cálculos de esta regla de 3 con los 16.200. Y el coste, en este caso, para minar un Bitcoin nos daría 31.426 con una mejora de la eficiencia del 10%. Es decir, en lugar de los 34.917, con una mejora en la eficiencia de los mineros que cada 4 años es muy fácil que se pueda hacer una mejora del 10% y que consumas menos energía, que te suponga menos coste, hemos bajado 31, 3.000, $2.500 de costes, ¿vale? Y en el siguiente halving, haciendo otra vez el cálculo y que bajamos otra vez un 10% desde este coste de 31.426, bajamos a 28.283 al final del halving en el 2028, tomando nuevamente este número de 28.283,
El siguiente coste de minar un Bitcoin cuando pases al halving 2028-2032 es 53.357 en lugar de 65.872. Y así hacemos con los otros dos halving y pasamos que el año 2036 a 2040, en lugar de ser 196.571 el coste de minar un Bitcoin, es 128.971. Como veis, la subida necesaria en este caso todavía es menor. Solamente tendría que subir en el primer halving de 2024 a 2028 un 74,59% Bitcoin. En 4 años subir un 74,59%. Este año llevamos un 100% solo en un año. No me parece descabellado que en 4 años se suba un 74,59%. En los siguientes 4 años solo debería subir un 69,79% para mantener los mineros como están ahora y mantener la red sin que pierda nada de seguridad. El siguiente solo tendría que subir un 61,66% cada 4 años, esto es cada 4 años. Y el siguiente solo tendría que subir un 49,52% en 4 años. Solo un 50% en 4 años. Y hemos subido un 25% en las últimas 2 semanas. Esto es lo que es Bitcoin. Por esto se justifica que los mineros van a seguir siendo rentables. No tiene que subir mucho el precio. Tiene que más o menos ir subiendo esto a lo largo del tiempo y, si os dais cuenta, subir hasta 128.971 de aquí al 2036 en 13 años. Vamos a calcular cuánto es respecto a los precios actuales. Si el precio actual es, bueno, vamos a poner aquí, vamos a poner igual a este precio entre el precio actual, que son 34.000, más, vamos a poner 34.000 porque está oscilando ahora. Estamos hablando de que en 13 años solamente hace falta que se multiplique por 3,8 en 13 años para que la red siga siendo eficiente en el 2036, después de 1, 2, 3, 4 halvings. Así que las personas que dicen que la minería no se va a sostener en largo plazo porque los halving van a hacer que los mineros tengan unos costes tan altos que no pueden seguir minando, no es la realidad. Con una subida que no es tanta en tanto tiempo, los mineros van a seguir siendo rentables. Y si por lo que fuera Bitcoin no sube tanto, aunque se desconecte algún minero, la red sigue siendo muy fuerte, muy fuerte. De hecho, es que estas subidas me parecen muy pequeñas para la capacidad que puede llegar a tener Bitcoin en ese tiempo. Daros cuenta que la gente está hablando de 100.000 para el año 2025. Y estamos hablando aquí que para el año 2032, es decir, 7 años después, el coste de la minería para mantener la red actual sería 86.000. Es decir, incluso 7 años después, si no subiese el precio desde el 2025, si en el 2025 llegamos a 100.000 como algunos estiman, incluso aunque no subiese más en los siguientes 7 años, los mineros seguirían siendo rentables para mantener la red actual. No más que la actual, pero sí la red actual. Y la red actual es lo suficientemente sólida. ¿Vale? O sea que, para que veáis que los números sí sostienen eso y sostienen la red. Evidentemente hay más variables que cuentan. Si se va instalando, por ejemplo, factorías de minería con energía renovable, pues los costes también se van reduciendo más que ese 10% que he puesto. O sea que puede haber variables que encima son todavía, que pueden ser más a mi favor. O sea, yo he puesto aquí una comisión de 0,20, pero la comisión igual es 0,30. Y con eso los números todavía mejoran muchísimo más. O sea, podéis cambiarlo aquí, 0,30, y os pone ahí todos los números y cambiaría muchísimo la situación. Con 0,30 estaríamos hablando de que fijaros, el coste de minería para el halving 2036 sería 112.000 nada más en el mejor de los casos, con una eficiencia del 10%. Pero imaginaos que la eficiencia cada 4 años, que es cada 4 años, no es cada 10 años. Imaginaos que mejora un 20%, que se puede cambiar. Pues el coste de la minería sería 69.925. Es decir, yo he sido muy restrictivo, he puesto solo un 10% de coste de mejora de eficiencia y 0,2 de comisiones, que seguramente me estaré quedando corto en las dos cosas. Y aún así me salen unos números súper prometedores. Y hay gente que no ha hecho esos números
y que sin hacer números ya solo dice, va, dentro de 3 o 4 halving, como se va a reducir la recompensa a la mitad, no va a ser rentable para los mineros y se van a desconectar todos y la red de Bitcoin no va a funcionar. Pues no es así. No es así. Estos son los números y no es tanta la subida que se necesita para llegar a esos números. Y también os recuerdo, porque lo tenéis en otro vídeo, que no es necesario subir la capital, no es necesario que entre en el mercado el dinero para subir la capitalización. Es decir, no necesita 500.000 millones para subir la capitalización de Bitcoin 500.000 millones. Lo hemos comentado muchas veces, entonces no es tan difícil estas subidas, ¿vale? Simplemente quería hacer eso en este vídeo para que quede claro que Bitcoin está muy bien pensado y que el hecho de que las comisiones sean una cosa que se mantiene más o menos constante, eso no se reduce a la mitad, eso hace que no necesites una subida de precios al doble, porque la reducción de la recompensa no se reduce a la mitad, se reduce en menos de la mitad y cada halving se reduce menos. Y si seguimos haciendo halvings, daros cuenta que llega un punto en el que prácticamente las comisiones es el 80%, con lo cual la reducción aquí de la recompensa es mínima en los siguientes halving. Es decir, prácticamente no tendría que subir el precio casi nada en 4 años. Casi nada. Tendría que subir igual un 10% en 4 años o un 15% para mantener la red en el futuro. Así que no es tanto como la gente se imagina. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like y compartirlo para que la gente pues entienda cómo funciona el sistema de la minería y cómo es sostenible en el largo plazo. Saludos, hasta el próximo.